Hola, bendiciones, te saluda el apóstol Frank Armengol y en breves minutos estaré compartiendo una palabra de Dios que edificará tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, así que no te muevas de la sintonía, porque en breves minutos venimos con un dabar del Eterno que edificará tu espíritu. Hola, bendiciones, el apóstol Frank Armengol una vez más en una entrega más de esta cápsula y te bendigo, y en el día de hoy quiero compartir una palabra del Eterno que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13. Dice la Biblia que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, al leer este pasaje bíblico, quisiera compartir una palabra con usted que está en la audiencia, y al igual para mi vida también, y toca a todos aquel que me va a estar mirando, va a estar viendo este video. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Sabía usted que nosotros tenemos una gran responsabilidad bíblica que tiene un creyente, sobre todo cuando este creyente tiene que entender que nosotros fuimos comisionados por el Eterno para almacenar esta palabra profética? Y es importante hacerle entender. Cuando hablo de la palabra profética, a lo que me quiero referir no es a esta palabra que se está utilizando hoy en día, de estar endulzando el oído con palabreríos y palabritas que vienen a tocar tus emociones. No, te estoy hablando de la palabra proféticas que el apóstol Pedro lo menciona por allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que habla que la palabra profética más segura es la palabra del Eterno. Entonces, la palabra profética es semejante a una semilla que tiene que caer en la tierra y después trae su fruto. Entonces, hay que entender lo siguiente acá en este pasaje, y es que la analogía de la palabra de Dios, siendo semejante a la semilla, es enseñada a través de las Escrituras. Y el Señor Jesucristo enseña esta misma analogía en la parábola del sembrador, que yo acabo de dar cita en el libro de Mateo capítulo 13. Entonces, por eso es de mucha importancia de que el que recibe una palabra profética, o el que recibe la palabra profética en la buena tierra de su corazón, como dice Mateo capítulo 13, verso 3 al 23, Jesús habla acá de 4 posturas del corazón que están representadas por 4 clases de tierra en las que la semilla puede caer. Y es importante que usted me siga, es importante que usted preste oído, porque los creyentes responderán a la palabra profética con esta misma 4 posturas del corazón. Y quiero ver que veamos la primera. La primera clase de tierra habla del corazón que no ha sido dispuesto para cultivar la palabra de Dios. En medio de la rutina de una vida demasiado ocupada. Por eso que usted ve que en el verso 19 del libro de Mateo, Mateo capítulo
13, verso 19, allí dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue nombrado junto al camino. Entonces, aquí hay algo que hay que destacar, es que no hay nada malo con la semilla. La semilla es incorruptible, es buena y viene del Señor. Pero si la tierra no está cultivada, no permite que la semilla dé fruto. Esto es importante que usted lo sepa. Los corazones deben de ser preparados, cultivados de tal manera que la palabra profética recibida de Dios no sea obstruida ni debilitada en su crecimiento. Entonces, por eso acá debemos de ver que cuando el espíritu del mundo no ha sido desechado de la tierra, los espinos de la avaricia y del materialismo, los espinos de la ansiedad, de la preocupación, ahogarán la palabra. No hay nada malo en la palabra profética que no ha sido sembrada en la vida. Una de las cosas importantes es que hay que entender que este lugar era la senda junto al camino. Las ciudades y los caminos, esa era la senda junto al camino. Tenían carriles de alta velocidad que comunicaban las ciudades de recorrido o en la vida cotidiana. Una semilla que cae sobre este tipo de terreno, de tierra, permanece encima de ella, incapaz de germinar como una semilla que ha caído en la tierra de cultivo. La semilla no penetra el entendimiento de las personas porque ésta se encuentra entregada a la mente natural, y esto es muy importante. En los caminos del mundo no están buscando la palabra de Dios o trayendo a Dios a la rutina de su vida cotidiana. Simplemente no desea ni tiene tiempo para seguir al Señor. Entonces, la segunda clase de tierra habla del corazón endurecido que no tiene raíces de un carácter como el de Cristo. Por eso vemos que en el verso 20 y 21 del capítulo 13 de Mateo dice allí: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Algo que hay que ver aquí, que este tipo de tierra, la palabra pone su raíz, pero debido a que la tierra es pedregosa, suelta y endurecida, las raíces no pueden sostenerse y formar una estructura de raíces fuertes. El creyente recibe la palabra con entusiasmo y gozo inicial, y la palabra comienza a crecer dentro de él. Pero cuando las pruebas vienen, es fácilmente doblado y la raíz se desprende. Estos dos versículos contienen dos principios muy importantes referente a la recepción de una palabra del Señor. En primer lugar, la gente que recibe la palabra profética debe entender que su cumplimiento depende tanto del poder de la palabra profética recibida como de la condición del corazón del receptor. Entonces, esto es importante, que si no tenemos raíces de carácter y hay una falta de profundidad en nuestra integridad, si nuestros corazones son duros y superficiales, entonces la palabra de Dios, la palabra que fue sembrada,
en nuestras vidas, habitará en nosotros temporalmente. Un corazón duro no permitirá que una persona afirme sus raíces en la palabra. Solo permitirá que la palabra toque áreas de su personalidad que él decida. La palabra es obstruida y es impedida al no darle libertad al Señor en todo su ser. El segundo principio que aparece en estos versículos es importante, traído por Jesús en el versículo 21 del capítulo 13 de Mateo. Es que cuando dice que cuando viene la aflicción, la persecución, que se levanta debido a la palabra, inmediatamente la persona puede caer. Cuando hemos recibido una palabra del Señor, recibimos el potencial de esa palabra. Es importante que usted entienda eso, que esa palabra trae un potencial para que sea probada y juzgada. Por tanto, la aflicción y la persecución se levantan en nuestras vidas si no tenemos raíces profundas en nosotros mismos o a la fortaleza para presentar una buena batalla. Con la palabra recibida en los tiempos de la aflicción y la persecución, la palabra inmediatamente se fumará de nosotros y seremos como aquellos que nunca han recibido la palabra. Por eso los dichos de Jesús son importantes para aquellos que reciben la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Note que no le dije una palabra profética, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Debemos cultivar un corazón que tenga carácter y fortaleza de tal forma que que pueda retener la buena palabra del Señor sembrada en nosotros. Así es que continuamos con este tema y nos faltan 2 terrenos más, pero en la siguiente exposición estaré dando más detalle de esta próxima tierra. Así que sí, recuerde, la disposición de tu corazón de que prepare tu tierra es el momento para que la palabra pueda permanecer en ti. Una de las cosas poderosas que nos presenta este año 2017 es que es el año del reposo, donde Dios viene a meter el sayín, la cuchilla, para voltear la tierra y prepararla para depositar la semilla, la cera. En hebreo la palabra cera es semilla, esperma, la palabra profética, la misma palabra de Dios puesta en ti para que cumpla el propósito del Eterno en tu vida. Será hasta la próxima oportunidad para darle conclusión a este tema. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Bendiciones.